Muy buen día a toda la queridísima gente que se conecta con nosotros en estos estudios, reflexiones, meditaciones bíblicas, sobre todo en este tiempo de tanta incertidumbre para la gente. Yo les voy a invitar a ustedes hoy a un libro maravilloso de la Biblia, que es el cristianismo práctico y en acción, y es el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué razón y motivo? Por una sola. Este es un libro de historia, no es un libro de doctrina, pero es un libro que nos enseña cómo Dios obra a través de la historia. Y en estos tiempos que vivimos, necesitamos saber dónde está Dios y qué papel juega en la historia. Así que este libro de los Hechos, que se conoce como historia apostólica exactamente, es un libro de cristianismo práctico y de acción. Cómo vivir sobrenaturalmente en un mundo como el libro de los Hechos, que había persecución, que había prejuicios, que había grandes enemigos, el imperio romano enemigo. ¿Cómo vivieron ustedes? Enséñenme. Ese es el tema de hoy. Iglesia, crisis y solución. ¿Escuchó bien? Creyentes, crisis y solución. Capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hacer? Enséñanos. Libro de los Hechos en tiempos de crisis. El título en mi Biblia del capítulo 12 es, ponga cuidado, Jacobo o Santiago muerto y Pedro encarcelado. Los dos grandes líderes de la iglesia naciente. El uno muerto por Herodes. Herodes, el más grande, el más cruel, el más sanguinario. Un tipo que era el rey de una dinastía de crueles hombres y personajes. Ahora le doy una biografía o de una vez. Herodes Agripa I es este Herodes, pero mire usted el árbol genealógico de este Herodes, por favor. Iglesia bajo la presión de los imperios. Bueno, mire usted el capítulo 12. Herodes el Grande, que era su abuelo, fue el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años cuando nació Jesús en Belén. Imagínese usted esa orden. Herodes el Grande. El Día de los Inocentes, que se celebra la muerte de los niños, eso fue una decisión que tomó Herodes el Grande, el abuelo de este Herodes. Luego lo sucedió Herodes Antipas. Ese Herodes fue el que enjuició a Jesús, Herodes Antipas, y mandó a matar, a degollar a Juan el Bautista, el más grande de los hombres nacido de mujer. Y este de ahora, en esta lectura que vamos a hacer, es Herodes Agripa I, el que mandó a matar a Jacobo o a Santiago, encarceló a Pedro, el gran paladín de la fe del primer siglo, Pedro el apóstol, y lo iba a matar. Y después viene el otro Herodes en esa dinastía, que es Herodes Agripa II, que es el que enjuicia a Pablo, cuando Pablo se convierte en el paladín del evangelismo. Entonces miren ustedes esa casta: Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I y Herodes Agripa II. Ahora sí leamos, pero quiero leer esta introducción. Una de las cosas más complicadas para el ser humano o para la humanidad es enfrentar la incertidumbre. Y aquí lo vamos a ver en este capítulo 12.
cuando estamos a la espera sin saber qué será de nuestro destino, entonces, en ese momento, nos invade la impaciencia, el no tener certezas, y nos ponemos nerviosos. Y es cierto, ¿qué hacer? Creyente, crisis y solución. Leamos capítulo 12, del 1 al 10. En aquel mismo tiempo el rey Herodes Agripa, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, creyentes y crisis. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 4 por 4, 16, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua para ejecutarlo también a Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Totalmente, de alta seguridad esa cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciéndolo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo: afuera hay frío, busca tu manto y sígueme. Hasta en los detalles está el ángel involucrado. Verso 9: saliendo Pedro le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que estaba viendo una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel, buen viaje, se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hasta allí, hasta el verso 11, esa lectura. Y quiero dejarle en su mente, en su corazón, en su espíritu, tomando este texto histórico de cómo la situación de Hechos 12 se puede parecer a la situación de siglo XXI. Hechos 29, que se está escribiendo ahora, porque el libro de los Hechos tiene 28 capítulos. A ver, Hechos 28. Entonces, desde el que se cerró el libro de los Hechos hasta hoy, estamos escribiendo el capítulo 29 de Hechos. Ese podría ser un buen título para el mensaje o la reflexión de hoy. Hechos capítulo 29. Vamos a ver si le colocamos ese título. Le hemos dado el título de Iglesia, Crisis y Solución, pero voy a ver si pongo Hechos 29. Estamos escribiendo el libro de los Hechos. Esto no ha cambiado, señoras y señores. La iglesia está perseguida por monstruos como Herodes y toda la dinastía herodiana y el imperio romano. Cruel. Voy a dejar en su corazón, en su espíritu, 3 puntos.
para que nos dé la fortaleza que necesitamos para enfrentar la vida que vivimos. Dios es un Dios de historia, queridos amigos. Cuando Dios le recuerda a Israel su acción preciosa en la historia, les dice: Israel, yo soy el Dios que te sacó de Egipto. O sea, yo soy el Dios de la historia. Egipto, que lo tenía esclavizado a Israel. Qué bueno recordar Hechos 12, cómo vivía la crisis y qué solución Dios le da. 3 soluciones. Número 1, nunca olvide esto. Número 1, deje a Dios ser Dios. Detrás de todos los acontecimientos está la mano escondida del Dios soberano, eterno y amoroso. Usted se puede preguntar aquí muchas cosas que yo también me pregunto. ¿No tiene sentido, Pastor Brown, que con la iglesia naciente del libro histórico de los Hechos haya toda una dinastía de crueles herodianos que están tratando de destruir la iglesia, el cuerpo de Cristo, la evangelización? Deje a Dios ser Dios. Descanse. Todo lo que está pasando hoy tiene sentido. Dios sabe lo que está haciendo en la historia. Punto. Déjelo ser Dios. Ahora le cuento una ilustración. Vivamos nuestra vida. La vida no es un problema que hay que resolver. La vida es un misterio que hay que vivir. Deje a Dios ser Dios. Y ya le estoy quitando a usted, y me estoy quitando yo, una carga pesada en este momento de Hechos 29 que estamos escribiendo la historia. Y yo estoy transmitiendo desde Colombia. Colombia es un país amenazado, como está amenazado el mundo y toda América Latina. Pero ¿por qué está pasando lo que pasa? Dejemos a Dios ser Dios. Yo tengo muchas preguntas. ¿Por qué los herodianos al mando? ¿Por qué degollaron a Santiago o Jacobo? ¿Por qué ponen preso a Pedro, el paladín, ¿no?, de la iglesia naciente? ¿Y por qué lo van a ejecutar también a Pedro? ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Dónde está Dios en este momento de la historia? Cuidado, respuesta. La mano escondida de Dios está trabajando. Pareciera que nada tiene sentido, pero todo tiene sentido. Dios no está jugando al azar ni a los dados. Él tiene un plan y un propósito maravilloso. No tendrá por inocente al culpable. Un ejemplo, una ilustración. Un campesino muy experimentado en los cultivos, en las cosechas, sabía leer el tiempo y los ciclos y las estaciones. Le dijo a Dios: Señor, déjame, yo manejo el clima para que la cosecha sea de mejor calidad, porque muchas veces con tantas tempestades y granizadas se nos dañan las cosechas. Entonces Dios le dijo: te autorizo a que manejes pues la parte climática y que tengamos la cosecha que tú quieres. Efectivamente, el campesino hacía que saliera el sol suavemente sobre sus cosechas. El campesino autorizaba que hubiesen lluvias suaves o aguaceros cuando estaba muy seca la tierra. Y en fin, manejó el clima, y cuando llegó la cosecha, fue una cosecha totalmente de mala calidad, pésima, la más mala cosecha. Entonces dice la historia que el campesino se fue y se dirigió a Dios y le dijo: Señor, ¿por qué si manejé con mi criterio el ciclo de lluvias, soles, doy esa clase de cosecha de mala calidad? Dios le dijo: porque hace falta en el manejo del clima
los vientos recios, porque ellos arrastran en la floración las flores que no van a dar buen fruto. Y le hace falta las lluvias torrenciales para asegurar las flores y los frutos pequeños a la savia de los árboles. Y sobre todo, tú no pediste tempestades y rayos. ¿Y sabes qué hace los rayos, las descargas eléctricas en la tierra? La ionizan, producen nitratos o sustancias que hacen falta y que solo se producen a través de descargas eléctricas. Perdóname, Señor. Evité vientos fuertes, evité tempestades y evité rayos y truenos. Y ahora entiendo lo que tú sí sabías. Perdóname. Créame, mi hermano, amigo, visitante, buscador. Dios está al control. Y si estamos en turbulencia, Dios sabe por qué. Y si vienen rayos, guerras, rumores de guerra, pandemias, leyes, injusticias, tratados, persecución, Dios sabe por qué. Por ejemplo, de una vez le puedo dar una especie de conclusión. ¿No será que en el fragor de la persecución que vivimos y de la incertidumbre, como lo leímos al principio, es donde se robustece nuestra fe? No le quepa duda. Nunca un mar tranquilo produce un marinero diestro. Tranquilos, la vida no es un problema, es un misterio para vivir. Dios está al control. Y termino ese primer punto con esta ilustración bíblica. En el libro de Éxodo, que es el libro donde el pueblo de Israel es llamado por Dios y lo saca de Egipto el imperio y lo saca con portentos y 10 plagas. El libro del Éxodo empieza diciendo: estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. ¿Y sabe cómo termina el libro maravilloso de Éxodo? En el capítulo 40 termina así: esta es la casa de Israel y su salida de Egipto en todas sus jornadas. ¿Qué le quiero decir yo con eso para terminar este primer punto? Dejemos a Dios ser Dios. ¿Por qué metió a la familia de Jacob con sus 12 hijos a un éxodo donde estuvo esclavo tanto tiempo, 400 años, y salió el pueblo de Israel? Porque Dios metió una familia, la familia de Jacob, y sacó un pueblo, el pueblo de Israel. En esa, digamos, marmita de las dificultades de la esclavitud, se formó el pueblo que hasta hoy tiene presencia y protagonismo en la historia. Entró una familia y salió un pueblo en el Éxodo. Léalo. Número 2. Señor, falta de tiempo tengo. Pero quiero darle una clave maravillosa para escribir Hechos 29 y para soportar cualquier crisis y ver soluciones. El segundo punto: use el arma más poderosa que Dios nos ha dado frente a las crisis: la oración. Orar sin cesar, no de tregua en la oración. ¿Cómo así, Pastor Brown? Sí, tenemos un Dios que está actuando en la historia. Tenemos un texto, Hechos, que son un texto histórico. Tenemos pruebas claras de Dios obrando en favor de sus hijos. Pero si no oramos, yo hago un llamado hoy en Colombia y donde quiera que usted escuche en su país, con todos los problemas que tenga, no le preste oídos a los tiranos de turno, a los herodianos, a los crueles, a los injustos, a los corruptos.
caiga en sus rodillas y use el poder de la oración. Versículo 5, capítulo 12, verso 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel con un par de soldados y afuera 16 soldados romanos, o 4 escuadrones de 4. Así estaba Pedro custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Yo quiero repetir esto es uno de los versos históricos más bellos. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por la situación de Pedro. Ya habían matado a Juan. Estaban Herodes en proyecto de matar a Pedro después de la fiesta de los panes sin levadura. Y la iglesia oró. Dios responde la oración, cualquiera que sea la crisis. Dios respondió y responderá la oración. La oración es poderosa. La iglesia y las puertas de los enemigos no podrán contra una iglesia de rodillas. Ellos podrán tener un ejército de pie muy bien dotado, un ejército de leyes y abogados muy bien capacitados, pero nosotros tenemos un ejército de rodillas, orando sin cesar. Ore. Y mire la oración, yo quiero llamar su atención. Dice que la iglesia hacía oración sin cesar, o sea, frecuentemente y fervientemente. Oremos. Miren, en mi experiencia de vida cristiana, ya por muchos años, hace 10 años a esta parte, y específicamente de 5 años a esta parte, y especialmente en los últimos 3 años, he visto el poder extraordinario de la oración de la iglesia que mueve la mano de Dios, el Dios de la historia. Amén. Oremos. Se oraba sin cesar, fervientemente, fraternalmente. La iglesia hacía oración. ¿Qué es la iglesia? Llame en sus necesidades. Si 2 o más se ponen de acuerdo en la tierra por algo, Dios contesta desde los cielos su oración. No hay absolutamente ningún arma forjada contra una iglesia en oración. No prevalecerá el infierno mismo y los herodianos y los politiqueros contra una iglesia en oración. Primero, deje a Dios ser Dios. Él sabe cuándo hay lluvias, soles y rayos. Segundo, tenga una actitud de oración. Con un claro objetivo la oración, lea. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. El objetivo es Dios, el eterno, el omnipotente, el omnisciente, el poderoso, el extraordinario. A ese Dios Padre que está en los cielos, que nos entregó el Hijo Jesús, para que todo aquel que crea en Él tenga una vida abundante. No nos dejemos amedrentar por las circunstancias pasajeras. Hay una frase que le quiero dar de una vez. Prefiero fallar, entre comillas, temporalmente con una causa que al final va a triunfar y no tener un triunfo temporal por una causa que al final va a fracasar. ¿Qué quiere decir eso? Aparentemente los gobiernos y los dictadores y los políticos y los académicos manejan como la situación, pero eso es temporal, señoras y señores. Nosotros los de la iglesia, que parecemos que somos la Cenicienta, sigamos orando, que lo nuestro puede ser sufrimiento temporal, pero la victoria al final será contundente y eterna.
Hoy en día esto está desorganizado. Jesús está en el trono. Satanás está en el mundo y la iglesia está perseguida. Pero un día muy pronto Jesús se vendrá a gobernar desde su trono. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Un día Jesús estará reinando, la iglesia estará asesorando y Satanás estará preso. Hoy en día Satanás está suelto, Jesús está en su trono y la iglesia es perseguida. Pero eso se ordenará. Hable con Dios en oración. Segundo lugar, ore sin cesar. Objetivo de la oración, Jesús. No tenemos porque no pedimos. Y un enfoque perfecto. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Enfóquese en la situación actual de nuestro país. Deseamos, Señor, en oración, que lleguen a mandos gente que respete la Constitución, que respete las leyes, que honre la familia, que defienda la autoridad y que reverencie tu nombre. Enfóquese exactamente en lo que necesitamos pedir. No que venga un buen gobernante. Señor, oramos por las almas perdidas. No, póngale nombre a la persona por la que usted quiere orar. Y en tercer lugar, primero, deje a Dios ser Dios. Él sabe lo que está haciendo. En segundo lugar, use la poderosa arma de las rodillas, de la oración, de la iglesia orando. Y en tercer lugar, descanse en los resultados, que todos serán para bien. Lo malo es malo aunque todos lo aplaudan hoy, y lo bueno es bueno y será bueno eternamente aunque todos lo critiquen hoy. Deje a Dios actuar en la historia. Él sabe. Y ore, que usted y yo en oración movemos la mano de Dios, y descanse. Mire usted el descanso. Yo le voy a invitar a que usted aprenda conmigo de Pedro. Versículo 6. Cuando Herodes iba a mandar por Pedro a sacarlo de la cárcel y ejecutarlo, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo. ¿Por qué dormías, Pedro? José, porque yo vi a Jesús resucitado. José, yo conozco el poder de la oración, le dice Pedro. Y Pedro me dice: José, yo conozco que Dios tiene planes. Todo sucede con un propósito. Escúcheme. Lo vi resucitado. Están orando y tiene un plan. Mire, estaba durmiendo entre dos soldados, sujetado con cadenas, y los guardas delante en la puerta custodiando la cárcel. Y ya lo leímos, vino el ángel, inclusive que con detalles: ponte los zapatos, átate las sandalias, verso 8 y verso 8 al final, saca tu mantilla, afuera hace frío. El Dios en el que creemos responde la oración y está presente en todos los detalles. Miren ustedes el verso 11. Entonces Pedro despertó, creyó que era un sueño cuando se vio en la calle, y se vio el ángel, lo liberó de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, verso 12, el que tiene como sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando para que Dios protegiera la vida de Pedro, que estaba en la cárcel rodeado de unos guardas romanos muy bien adiestrados. Verso 13. Cuando llegó Pedro y tocó la puerta del patio, salió una niña llamada Rode,
la cual cuando reconoció la voz de Pedro que estaba tocando y llamando, del puro gozo no abrió la puerta, sino que se devolvió corriendo y les dijo a los que estaban orando: Pedro está en la puerta. Y verso 15, y ellos le dijeron: estás loca, niña Rode. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: será un ángel. Mas Pedro persistía llamando y tocando la puerta, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Crisis, iglesia, solución. Libro histórico, Hechos 29. Hay respuesta. Déjese a Dios ser Dios. Use el arma de la oración y descanse en los resultados. No prevalecerán contra la iglesia. Un día, a su nombre, al nombre de Jesús, Hitler doblará sus rodillas, y Carlos Marx y todos los que lo han perseguido, y los herodianos, toda la dinastía de Herodes y los enemigos. Hizo una señal para que se callase Pedro, la gente, y les contó. Cuando fue de día, no hubo poco alboroto entre los soldados sobre los que había Pedro superado su dificultad, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, los mató. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Quiero terminar diciéndole cosas maravillosas. Regocijémonos. El trono está ocupado en los cielos. Dios vigila, sus ojos ven y sus párpados escudriñas. Le importamos mucho a Dios. Nos dejó aquí como sus representantes, los que creemos en Él y en su bendita palabra. Tendremos un triunfo definitivo. 1. Deje a Dios ser Dios. 2. Recuerde el recurso de la oración OSC, orar sin cesar. 3. Descanse en Él. Y 4. Sepa que Jesús viene a consumar la historia. Finalmente, Pedro y Herodes, los dos grandes protagonistas. Pedro se abrió la puerta, dio testimonio a los que estaban orando y se convirtió de ahí en adelante el hombre con las llaves. ¿Se acuerdan que le dieron las llaves? Él abrió el evangelio en Judea, luego fue a Samaria y abrió el evangelio en Samaria, y luego fue a Judea y abrió el evangelio en Judea, y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque ni Herodes con su crueldad lo pudo detener. Un ángel lo sacó, se respondieron las oraciones. No se ganará. Las tinieblas no le ganarán a la luz. Tranquilo, descanse. ¿Y qué pasó con Herodes? Versículo 20. Rápidamente. Herodes atendió. Dice, verso 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto. Ese Blasto era un asistente de Herodes, lo sobornaron, era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey Herodes. Los de Tiro y Sidón, había un disgusto. Y a través de las influencias, como todo en el mundo, las influencias de Blasto, que era el camarero mayor de Herodes, llegaron los de Tiro y Sidón a humillarse, porque él no les había dado suministros. Hoy en día hay todo un conflicto de suministros en el mundo del siglo XXI. El día señalado de la cita, Herodes, escuché, se vistió, óigame bien, con sus ropas reales, cogió el cetro, se sentó en el tribunal y les habló durísimo. Él venía molesto porque Pedro se le escapó, o Dios lo sacó y lo libró. Y entonces, cuando escucharon la prepotencia de un hombre vestido con los trajes reales, el Herodes cruel, humillando a los de Tiro y Sidón,
Se hizo pasar por el dueño del mundo. Escuchá. Entonces el pueblo, después de esa arenga, clamó gritando: voz de Dios y no de hombre. Mi gran Herodes le quitó la gloria al Dios eterno de la historia, al Dios que sabe qué está haciendo, al Dios que responde la oración, al Dios que nos ha dicho: no temáis, manada pequeña. Y este Herodes se puso en su lugar. Y leas el verso 23. Al momento, un ángel del Señor lo hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró, comido de gusanos. No te opongas. Verso 24. Pero la palabra de Dios no depende de Herodes. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y mire la conclusión. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, sobrenombre Marcos. Y empieza entre Bernabé y Saulo el primer viaje misionero. Murió el orgulloso Herodes, comido de gusanos, y al momento se inicia la gran labor del Evangelio. El primer viaje misionero del apóstol de los gentiles, Pablo el Magnífico. Pedro y Pablo, no te opongas a Dios. Hechos 29, o crisis, iglesia y solución. 1. Deje a Dios ser Dios. 2. Ore sin cesar. Y 3. Descanse, que el trono está ocupado. Él sabe para dónde va todo esto. Alabado sea su nombre, hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por este tiempo del siglo XXI y por tu pueblo, la iglesia, por tu pueblo Israel, que sigue siendo un pueblo objetivo. Sacarás la iglesia de la historia y continuarás con Israel para consumar los tiempos y las sazones. Venga a nosotros tu reino, Jesús, y hágase tu voluntad, como se ha hecho siempre, así como en el cielo, también en la tierra. Te esperamos, porque eres el gran y eterno Dios manifestado en Jesús, que nos pide a nosotros como hijos que oremos a ti y que descansemos, porque todo está en tus manos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendiciones.